Método Simplex Dual. Para entender el método Simplex Dual vamos a realizar un ejemplo de un problema de programación lineal. A partir de él pues vamos a entender los pasos que se requieren para llevar a cabo para allá la solución de este problema por medio del método Simplex Dual. A partir del problema que se nos presenta, debemos realizar un modelo de programación lineal. Entonces, los datos que obtengamos de este problema los vamos a ir ubicando en la tabla que aparece al lado derecho en la parte de abajo. Entonces, el problema dice que una empresa continental de contenedores produce tres clases de contenedores para transporte marítimo: Dry Van, High Cube y Open Site. Los costos para producir cada producto eh, es de 29.000 para Dry Van, 28.000 para High Cube y 30.000 para OpenSite. Los datos que están en el recuadro son los que se requieren para producir cada tipo de contenedor. Para producir un contenedor de Dry Van se requieren 6 toneladas de cobre, 4 de corte en cromo y 3 de corte en níquel. 5 de acero corte en cobre, 4 de acero corte en cromo y 5 de acero corte en níquel. Y para hacer OpenSite se requieren 7 toneladas de acero corte en cobre, 3 de corte en cromo y 3 de corte en níquel. Y dice además que la empresa dispone de esta materia prima de 13.000 toneladas de acero corte en cobre, 8.500 de corte en cromo y 9.500 de corte en níquel. Esta disponibilidad, como lo indica el problema, es una disponibilidad mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tope mínimo. La empresa, si lo requiere, puede conseguir más de corte en cobre o de cualquiera de los tres materiales que se requieren para producir cada contenedor. ¿Cuántos contenedores de cada tipo debe producir la empresa continental de contenedores para tomar decisiones y obtener el costo posible, el menor costo posible? Eso es importante anotarlo: menor costo posible, con los recursos disponibles, con las disponibilidades que se tienen. Con los datos ya dispuestos en la tabla, vamos a proceder a realizar el modelo de programación lineal. Como se nos pide que debemos reducir costos, entonces los costos deben ir en la función objetivo. A cada producto pues se le asigna una variable para Dry Van X1, para High Cube X2 y OpenSite X3. El resto de los datos de la tabla los vamos a ubicar como restricciones. En primer lugar, entonces, se requieren, si se dan cuenta, se requiere 6 toneladas de acero corte en cobre para realizar el contenedor Dry Van, que corresponde a la variable X1. Y se le suma entonces 5 toneladas de corte en cobre para la segundo contenedor, que es X2, y así sucesivamente. Y al lado derecho de las restricciones vamos a poner la disponibilidad, que es de 13.000 toneladas. Esta disponibilidad pues no lleva variable, entonces es un coeficiente independiente. Así vamos a hacer con las otras dos restricciones. Ordenamos los coeficientes de la misma manera. Y nuestra última restricción es de no negatividad. Es decir, las variables no pueden ser menores, deben ser mayores a 0. No pueden ser menores, iguales o mayores a 0. Como las disponibilidades son disponibilidades mínimas, los signos que vamos a utilizar para las desigualdades son signos de mayor o igual. Esos signos son los que vamos a utilizar en las restricciones. ¿Por qué utilizamos signos de mayor o igual? Como dice aquí, se debe utilizar como mínimo ciertas cantidades de cada tipo de acero que están al lado derecho de las restricciones. Lo que está al lado derecho son las disponibilidades, y esas disponibilidades son mínimas, es un tope mínimo. Por eso la suma de las cantidades que se va a utilizar para cada contenedor y que están al lado izquierdo de las restricciones de cada tipo de acero pueden ser mayores o iguales a la cantidad disponible. Esa suma de esos tres, de lo que se va para los tres contenedores, puede ser mayor o igual
a esa disponibilidad, porque es una disponibilidad mínima. Restricciones de cada tipo de acero pueden ser mayores o iguales a la cantidad disponible. Esa suma de esos tres, de lo que se va para los tres contenedores, puede ser mayor o igual a esa disponibilidad, porque es una disponibilidad mínima. Ahora debemos convertir las inecuaciones de las restricciones en ecuaciones, restando una variable de holgura. Al restarlas, convertimos las desigualdades en igualdades. En otras palabras, convertimos las inecuaciones en ecuaciones. Y el paso que sigue es multiplicar ambos lados de las restricciones por -1. Al multiplicarlos, pues cada coeficiente nos va a variar de signo. Variables de holgura que se estaban restando pasan a ser signo positivo. Después de esto debemos igualar nuestra función objetivo a 0. Como estaban al lado derecho del igual los coeficientes, al pasarlos al lado izquierdo, de ser positivos pasan a ser negativos. Y por último sumamos las variables de holgura a nuestra función objetivo, y aquí ya quedaba listo nuestro modelo para realizar y alimentar la primera tabla. En esta tabla, en la parte de arriba, van a ir las variables no básicas. En el lado izquierdo vamos a ver que las filas se van a identificar con una variable básica. Al lado derecho tenemos la columna solución, donde vamos a encontrar la solución al problema. En el centro, donde está el recuadro, vamos a ubicar el lado izquierdo de la restricción. Ubiqué aquí esos coeficientes y por ejemplo en la primera restricción vemos que se sumó la variable de holgura S1, pero como en esa restricción no están las otras dos variables S2 ni S3, pues se pone 0 y 0. Lo mismo pasa con la segunda restricción. Está la variable de holgura S2, pero la S1 y la S3 no están, por lo tanto ponemos 0, 0. Y pasa lo mismo en la última restricción. Como tenemos la variable de holgura S3, no ponemos ni la S1 ni la S2, ponemos 0. El lado derecho de las igualdades los vamos a poner en la columna solución. Los coeficientes de la función objetivo los ponemos en la fila de abajo. Entonces, como el lado derecho del igual es un 0, pues acá ponemos 0 en la columna solución. Y las variables de holgura están sumadas, pero con coeficiente 0. Ya alimentada nuestra tabla con todos los coeficientes de la formulación, podemos comenzar a realizar las iteraciones de la siguiente manera. En el paso 1 dice que seleccione la variable saliente entre las variables actuales básicas, usando la condición de factibilidad. Dice que en problemas de maximización y en el de minimización, la variable saliente es la variable básica con el valor más negativo en la columna solución. En este caso nuestro elemento más negativo es menos 13.000. Entonces el más negativo va a ser ese, y esa va a ser nuestra variable saliente, que será S1. Por último dice, si todas estas variables no básicas son no negativas, el proceso termina. Es decir, esa no sería nuestra condición de parada. En la columna solución se debe buscar que todas los elementos queden positivos. Cuando estén todos positivos, se va a detener el proceso y hallamos la solución. Entonces decíamos que 13.000 menos 13.000 es la variable saliente. En el paso 2 dice seleccione una variable entrante entre las variables actuales no básicas, las de arriba, usando la condición de optimidad. Vamos a usar la condición de optimidad para minimización. Nos dice que la variable entrante en una minimización es la variable no básica asociada con la razón más pequeña. Las razones se determinan dividiendo los coeficientes del primer miembro de la ecuación de z entre los correspondientes coeficientes negativos asociados con la variable saliente. Debemos buscar en el resultado el número menor entre los positivos. Ese número nos va a indicar cuál es la variable entrante. El paso 3 dice determine los valores de las nuevas variables básicas haciendo a la variable entrante básica y a la variable saliente no básica. Eso lo vamos a hacer con el paso 4.
Vamos a determinar una solución básica aplicando el método de eliminación de Gauss-Jordan. Donde está la variable entrante, esos coeficientes van a ser la columna entrante. Y la variable saliente la llamaremos ecuación pivote. Y la intersección, elemento pivote. Con eso ya identificado podemos llevar a cabo nuestra primera iteración. Esta nueva ecuación pivote, entonces, dividir cada uno de los coeficientes de esa ecuación sobre el elemento pivote. Para el resto de las ecuaciones vamos a utilizar esta fórmula que está aquí abajo. Entonces, como ejemplo, entonces tenemos menos 4, que sería nuestro elemento de la ecuación anterior, menos el elemento de la columna entrante correspondiente, que es menos 3, por el elemento correspondiente de la nueva ecuación pivote. Y así sucesivamente vamos a hacer con el resto de esa ecuación y con el resto de las ecuaciones, incluso la de la función objetivo. En este caso ya tendríamos nuestra primera iteración realizada. Sin embargo, vemos que en la columna solución aún persisten coeficientes negativos, por lo que debemos continuar realizando más iteraciones con el mismo procedimiento. Entonces, primero escogemos el elemento más negativo de la columna solución para identificar la variable saliente. Esta va a ser nuestra ecuación pivote. Dividimos la ecuación de la función objetivo sobre esta ecuación pivote y hallamos el elemento menor, que sería 2300, para que identifiquemos la columna entrante. Y la intersección ya sabemos que es el elemento pivote. Para la siguiente iteración, entonces, empezamos por la nueva ecuación pivote. Debemos usar la primera fórmula que vemos acá, y para el resto de filas utilizamos la segunda fórmula. Aquí ya se realizó el procedimiento, pero en la columna solución vemos que aún hay un elemento negativo, que es menos 375. Como este es el elemento más negativo de esa columna, identificamos cuál es la variable saliente, que sería S2, perdón. Y realizando el procedimiento de dividir la ecuación de z sobre esa ecuación pivote, hallamos la razón menor, que sería 2000. Entonces esta sería nuestra columna pivote. Con esos datos ya podemos, y las dos fórmulas, podemos realizar la iteración siguiente. Y ya vemos que en la columna solución no hay elementos negativos, por lo tanto hemos hallado la solución.